tipo de cambio se ha disparado, me parece que con varias razones. O sea, a mí, vamos a ver, yo no comparto, tal vez fue un poco delicado lo que el presidente dijo o la forma como lo dijo en términos de que yo soy un agente económico, yo soy un inversionista. De un inversionista lo oye hablar de esa manera, usted lo que hace es que va e inmediatamente comienza a presionar el tipo de cambio comprando dólares, ¿verdad? Porque la situación es difícil, ¿verdad? Y uno dice, ay, no, y tengo que dolarizarme. Y la gente se está dolarizando, o sea, no solamente los inversionistas institucionales, sino usted ve las personas en la calle, los que tienen posibilidades de, ¿verdad? Que es hasta cruel eso, porque son los que tienen un poquito para comprar dólares, se comienzan a dolarizar por la situación que efectivamente hay en este momento. Yo no voy a discutir mucho sobre las razones que eso llevó acá. Vamos a ver, a mí me parece que sí hay reservas, pero evidentemente no en la cantidad que nos permitiera a nosotros tener toda la solvencia y holgura que quisiéramos. Y cuando me refiero a que no voy a discutir mucho en las razones que a mí me parece que se generaron, es que yo comparto con don Rodrigo Cubero que evidentemente hubo y no fueron mares tranquilos en los cuales él navegó, pero a mí me parece también, y lo reconocía el propio presidente del Banco Central, que el Banco Central sí manejó una política monetaria expansiva y contracíclica, como decían ellos, donde mantuvo el tipo de cambio, o comenzó a defender el tipo de cambio mucho a través de la intervención, ¿verdad? Y no hizo los ajustes, y estoy hablando del año pasado, de tasa de interés que debió haber hecho en su momento. Y al no haber hecho esos ajustes de tasas de interés, existía un premio negativo por invertir en colones, entonces de manera natural los agentes económicos iban a presionar un poco más el tipo de cambio. Eso en términos de política monetaria. Y si vos ves, llegan a principios de año y en los últimos 4 meses hemos tenido ajustes de 2,5 puntos y ahora probablemente venga en la segunda quincena de junio otro ajuste importante en la tasa de política monetaria. Entonces a mí me parece que ahí sí hubo un manejo tal vez de la política monetaria que debió haber sido, y yo lo digo con todo respeto, más oportuno. Y ojo que yo no estoy siendo árbitro el lunes, ¿verdad? O director técnico el lunes, más bien. Esto nosotros lo veníamos conversando y lo señalamos desde ese momento, ¿verdad? Era un tema que debía revisarse en ese momento. No te escucho, Danilo, creo que estás en mute. Ahí estoy. Yo te pediría que, si bien creo haberte entendido, pero en esto los periodistas mejor no entendemos por qué enredamos, no sé si puedes un poquito ampliarnos ese capítulo de Sí, sí. Vamos a ver, yo lo que estoy diciendo es muy simple, digamos, el año pasado se mantuvo la tasa de política monetaria muy baja, ¿verdad? Entonces, porque el Banco Central tuvo una política monetaria laxa, es decir, expansiva, digamos, lo que quería hacer es tener esa tasa de política monetaria para que eso permitiera tal vez generar algún estímulo de dinamismo económico, cosa que en ese momento no se generó, digamos, o la transición a eso no se generó. ¿Qué implicaba eso si la inflación era alta o si la inflación era mayor a la tasa de política monetaria? Que tenías un efecto negativo, ¿verdad? Porque de lo que estaba recibiendo era negativo, digamos, dado que la inflación era mayor. Entonces, cuando vos tenés un país como el nuestro, que es bimoneda, en realidad, y tenés una moneda fuerte como el dólar, usted no va a ir a invertir plata cuando tenés un premio negativo por invertir en colones. Entonces, ¿qué es lo que buscaban los agentes económicos? De alguna forma era invertir en la moneda fuerte o en la divisa fuerte, que era el dólar en este caso. Entonces ahí sí me parece a mí que se debió haber hecho un ajuste de tasa de política monetaria en su momento, más oportunamente, y no como ahora que se tuvo que hacer tan fuerte en estos momentos. Y yo le estoy diciendo, algunos, ¿no? Sí se hicieron algunos ajustes de no, política. el año pasado no, teníamos año y medio de tener precios negativos, eso se comenzó en enero. Me explico, entonces eso comenzó en enero, entonces
Entonces los ajustes fueron muy fuertes, o sea, entonces los ajustes sí fueron muy fuertes. O sea, debieron haberse No dosificado. es más suave. Yo no voy a negar, porque ahora, digamos, yo no voy a negar que ahora hay un componente de inflación muy importante, que es el componente importado, ¿verdad? Y los precios han subido sustancialmente, entonces a nivel internacional, el precio del petróleo, lo que reflejamos más evidentemente, y de ahí otros precios, ¿verdad? Ya usted va al súper, vamos a ver, para ponerlo en ejemplos prácticos, Sí, sí, va al sí. súper a comprar aceite y ya no vale 700 pesos, lo gana 1,200. Y es real, porque, digamos, Más la crisis de los contenedores, ¿no? ¿Ah? Más la crisis de los contenedores que... Totalmente. Hay varios elementos que afectaron. Evidentemente, el tema de Rusia y Ucrania fue un elemento posterior, pero ya la inflación venía creciendo desde el año pasado por el tema de que las economías en el mundo, los bancos centrales en el mundo, le metieron un montón de plata a las economías. ¿Para qué? Para poder superar los efectos de la pandemia. Pero ¿qué es lo que pasa? Al haber muchos recursos y esos recursos no se estaban gastando, eso generó presiones inflacionarias. Entonces el Banco Central de Estados Unidos, por ponerle, eso estamos hablando del año pasado, comenzó a retirar esos estímulos monetarios y los bancos centrales comenzaron a retirar esos estímulos monetarios que había para controlar el efecto que hubo sobre la inflación. Claro, después se vino el tema de la crisis de los contenedores, que generó una crisis en la cadena de suministros que encareció las cosas. Y después de ahí nos vino a golpear todavía más el tema de la crisis que hubo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Todos esos efectos, bueno, y ahora que están cerrando China, digamos, por casos de COVID y esas cosas, todo ese tema vino a presionar los precios, ¿verdad? Y efectivamente genera un efecto de inflación, por ejemplo, en Estados Unidos, que anda más del 8%, y eso genera un efecto para nosotros también. Entonces, ¿es un efecto de qué? ¿Por qué? Porque esa inflación también se importa. ¿En qué se importa? En lo que pagamos en la factura petrolera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La política monetaria de aumento de tasas para controlar la inflación tiene que revisarse muy bien, porque la inflación o un componente por lo menos de esa inflación que estamos teniendo es de precios y es de costos importados. No sé si me explico. Entonces, tiene que ajustarse bien otros elementos para enfrentar eso, no solamente el tema de las tasas de interés, sino que también otros elementos.